Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar de la mecánica cuántica. Durante siglos, la gente creyó que el cosmos funcionaba como un gran reloj. Si uno podía entender todas las posiciones y velocidades de cada engranaje de la máquina, entonces el futuro sería completamente predecible. Esta visión de un universo mecánico provino de la innovadora obra de Isaac Newton en el siglo XVII. Las leyes de Newton eran tan poderosas que durante mucho tiempo parecía que todo, las órbitas de los planetas, las manzanas que caen, las trayectorias de los disparos de cañón, obedecía ordenadamente a esas leyes. Incluso la electricidad y el magnetismo, investigados por científicos como Faraday y Maxwell, encajaban en un esquema más amplio de campos de fuerza continuos y predecibles. Pero hacia finales del siglo XIX, ciertos fenómenos comenzaron a surgir como rompecabezas que se resistían a las soluciones de la física clásica. Uno de ellos se conoció como la radiación de cuerpo negro. Un cuerpo negro es un absorbedor y emisor perfecto de radiación. Si calientas un trozo de metal, este brilla en distintos colores dependiendo de su temperatura. Según la física clásica, si tratabas de calcular la distribución de la luz o radiación emitida por un cuerpo negro calentado, obtenías disparates, predicciones que se volvían infinitas a frecuencias más altas. Pero alrededor de 1900, un físico alemán llamado Max Planck hizo una propuesta audaz. Dijo que la energía no se emitía de manera continua y suave, sino en pequeños paquetes, o cuantos. Al principio, el propio Planck no creía realmente que la energía pudiera estar cuantizada de forma literal. Pensó que era solo un truco matemático. Sin embargo, la idea funcionaba tan bien al comparar con las mediciones reales de la radiación de cuerpo negro, que poco a poco se fue aceptando. Aunque Planck abrió la puerta al mundo cuántico, fue Albert Einstein quien la cruzó con paso firme. En 1905, el año milagroso de Einstein, publicó artículos que transformaron la física. Uno de ellos explicaba el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz incide en ciertos metales, expulsa electrones. Las teorías clásicas decían que, si iluminabas con luz de frecuencia muy baja durante suficiente tiempo, poco a poco se acumularía la energía necesaria para arrancar electrones. Pero los experimentos mostraron que si la luz estaba por debajo de cierta frecuencia, no salía ningún electrón, sin importar cuán intensa fuera la luz o cuánto tiempo esperaras. Era como si el metal exigiera una cuota de entrada mínima de energía que no podía trucarse con luz más débil, pero de baja frecuencia. Einstein sugirió que la luz misma estaba compuesta por pequeños paquetes de energía, ahora llamados fotones, cada uno con la energía ligada a su frecuencia. Esto cambió la noción de la luz de ser una onda continua a algo que también podía comportarse como una corriente de partículas. Durante un tiempo, la gente luchó con esta contradicción onda-partícula. Cuando haces pasar luz por dos rendijas estrechas, aparece un patrón de interferencia en la pantalla, bandas claras y oscuras, como ondas que se superponen. Pero luego, con el efecto fotoeléctrico, la luz parecía actuar como una corriente de partículas. ¿Cómo podía ser ambas cosas? En aquella época, los físicos estaban fascinados y confundidos. También empezaron a darse cuenta de que este rompecabezas de onda-partícula no se limitaba a la luz. En 1924, Louis de Broglie, un príncipe francés convertido en físico, propuso que si las ondas de luz podían a veces comportarse como partículas, quizá las partículas materiales, por ejemplo, los electrones, podían a veces comportarse como ondas. Era como si el universo tuviera una doble identidad oculta. Para la mayoría de los físicos de aquella época, esto sonaba extravagante, pero resultó ser cierto. Pronto se confirmaron experimentalmente patrones de difracción de electrones lanzados contra un cristal, igual que las ondas de luz. Esta convergencia de ideas, energía cuantizada, dualidad onda-partícula, estaba sentando las bases de una nueva teoría. Pero la teoría cuántica realmente comenzó a tomar forma a mediados de la década de 1920. Surgieron casi simultáneamente dos formalismos matemáticos distintos, pero relacionados. Uno fue la mecánica matricial de Werner Heisenberg, que parecía sumamente abstracta y complicada. El otro fue la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger, que era más intuitiva, al menos a primera vista, porque describía a los electrones como entidades ondulatorias. Ambas aproximaciones resultaron describir la misma realidad cuántica subyacente, solo que con herramientas matemáticas diferentes. La ecuación de Schrödinger se convirtió en un pilar central de la mecánica cuántica.
describe cómo evoluciona la llamada función de onda en el tiempo. La función de onda es una criatura extraña. A diferencia de una onda clásica en una cuerda que vibra físicamente, la función de onda cuántica se parece más a una onda de información que nos dice dónde podríamos encontrar una partícula si la buscamos. Antes de realizar una medición, la partícula no está limitada a una sola ubicación. En cambio, tiene probabilidades de estar en distintos lugares, codificadas en la forma de la función de onda. Si esto parece extraño, bueno, lo es. Y los científicos de la época debatieron intensamente sobre lo que significaba para la naturaleza de la realidad. En la vanguardia de estos debates estaba Niels Bohr, el físico danés conocido por su enfoque reflexivo y filosófico. Bohr defendió lo que se conocería como la interpretación de Copenhague, que en términos simples dice que la función de onda es una descripción completa de un sistema hasta que se mide u observa. En ese momento colapsa en un único resultado. No todos se sentían cómodos con esto. Por ejemplo, Albert Einstein se quejó famosamente: Dios no juega a los dados, reflejando su incomodidad con la idea de que el universo esté gobernado fundamentalmente por probabilidades en lugar de certezas. Einstein, junto con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen, más tarde formuló lo que se conoció como la paradoja EP-error por Einstein, Podolsky y Rosen. Argumentaban que la mecánica cuántica debía de estar incompleta porque permitía lo que Einstein llamó acción fantasmagórica a distancia, refiriéndose al entrelazamiento, donde dos partículas pueden estar conectadas de tal forma que al medir una, parece afectar instantáneamente a la otra, sin importar la distancia entre ellas. Mientras tanto, Werner Heisenberg contribuyó con otro pilar fundamental, el principio de incertidumbre. Según este principio, cuanto más precisamente tratas de medir la posición de una partícula, menos precisamente puedes conocer su momento, y viceversa. No se trata solo de los límites de tus instrumentos de medición, está entretejido en la propia estructura de la naturaleza a escalas diminutas. Este principio desafió profundamente la visión mecánica del universo. Si nunca puedes conocer simultáneamente la posición y el momento con total precisión, ciertamente no puedes predecir el futuro con certeza absoluta. Este fue otro golpe a la visión determinista que había reinado desde Newton. En medio de todos estos impresionantes cambios conceptuales, hubo un último elemento que aclaró cómo interpretar la función de onda. Max Born propuso que la función de onda debía entenderse como una descripción de amplitudes de probabilidad. En pocas palabras, la función de onda no te dice dónde está la partícula, sino las probabilidades de encontrarla aquí o allá. La regla de Born te permite calcular la probabilidad de un resultado a partir de la función de onda. Esto supuso un giro tremendamente radical. La física, antes una ciencia que describía cómo se mueven los objetos con certeza, se transformó en una herramienta para predecir probabilidades. Por supuesto, no todos estaban contentos con la probabilidad como respuesta final. Einstein pasó años tratando de demostrar que a la mecánica cuántica le faltaba algún nivel oculto de la realidad. Sin embargo, los experimentos de John Bell en la década de 1960 y otros refinamientos posteriores demostraron que si la naturaleza tuviera esas variables ocultas locales, no produciría los patrones estadísticos que observamos en los experimentos cuánticos. El entrelazamiento, esa acción fantasmagórica a distancia, resultó ser real. Este fenómeno implica que dos partículas pueden estar tan entrelazadas que medir una cambia el estado de la otra de manera instantánea, incluso a enormes distancias. Si bien esto no permite una comunicación más rápida que la luz, no puedes controlar el resultado de la medición, sí pone de relieve que la realidad cuántica está regida por reglas que desafían nuestras intuiciones habituales sobre el espacio y el tiempo. A lo largo de estos desarrollos, los físicos hicieron lo que siempre hacen: probaron las teorías en el laboratorio. La demostración más famosa de lo extraño que resulta la mecánica cuántica es probablemente el experimento de la doble rendija. Usas una fuente de luz, o incluso una fuente de electrones, y la haces pasar por una barrera con dos rendijas estrechas, observando el patrón que crea en una pantalla detrás de la barrera. Si la luz o los electrones se comportaran estrictamente como partículas diminutas, esperarías dos bandas brillantes detrás de las rendijas. Si se comportaran estrictamente como ondas, esperarías un patrón de múltiples franjas claras y oscuras, un patrón de interferencia.
Lo que se obtiene en el laboratorio es un patrón de interferencia, lo que indica un comportamiento ondulatorio. Pero lo realmente sorprendente sucede cuando haces pasar electrones de uno en uno. Aún así, cada electrón individual registra un impacto puntual en la pantalla, pero al acumular muchos impactos, aparece un patrón de interferencia. Es como si cada electrón interfiriera consigo mismo, atravesando ambas rendijas en un sentido cuántico, hasta que mides por cuál rendija pasa. Una vez que mides, lo fuerzas a elegir, y el patrón cambia. Este resultado desconcertante suele describirse como el misterio central de la mecánica cuántica. Para resaltar lo peculiar que puede ser la mecánica cuántica, tenemos el famoso experimento mental del gato de Erwin Schrödinger. Imagina un gato en una caja con un frasco de veneno que se libera en función de la desintegración de un átomo radiactivo. Según la teoría cuántica, hasta que medimos u observamos si el átomo se ha desintegrado, este permanece en una superposición de estados de desintegrado y no desintegrado. Schrödinger preguntaba, ¿significa eso que el gato está en una superposición de vivo y muerto al mismo tiempo? El experimento mental se concibió como una crítica a la interpretación simplista de que el colapso de la función de onda es la única solución a la medición cuántica. Desató innumerables debates y se ha convertido en un referente de la cultura popular para ilustrar las extrañas implicaciones de la teoría cuántica. Pero a pesar de las turbulencias filosóficas y conceptuales, la mecánica cuántica funciona. Funciona tan bien que forma la base de muchas tecnologías modernas. El diseño de transistores que impulsa toda nuestra electrónica depende de la comprensión del comportamiento cuántico de los electrones en sólidos. Los láseres no funcionarían sin la teoría cuántica de la luz y la materia. Las máquinas de resonancia magnética, MRI, en los hospitales se basan en el spin cuántico de los núcleos atómicos. Incluso el GPS de tu teléfono depende de relojes muy precisos que aprovechan efectos cuánticos. Así que, en cierto sentido, todo nuestro mundo moderno está construido sobre este extraño conjunto de reglas. Tal vez no comprendamos del todo lo que significa filosóficamente, pero ciertamente sabemos cómo utilizarlo. Volvamos al hilo histórico. Después de que se estableció el marco principal de la mecánica cuántica a finales de la década de 1920, las siguientes décadas vieron un enorme crecimiento en la física atómica, la física nuclear y, finalmente, la física de partículas. Paul Dirac llevó la teoría cuántica más lejos, combinándola con la relatividad especial de Einstein para describir partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz. De las ecuaciones de Dirac surgió la predicción de la antimateria, concretamente los positrones, que se descubrieron experimentalmente más tarde. Fue un triunfo asombroso. Una exploración puramente teórica había predicho una forma totalmente nueva de materia. Durante las décadas de 1930 y 1940, la mecánica cuántica también se convirtió en la base para entender cómo se unen los átomos en las moléculas. La química, durante mucho tiempo una disciplina más o menos separada, se fusionó con la física cuántica, y nació el campo de la química cuántica. Los investigadores se dieron cuenta de que el comportamiento cuántico de los electrones era responsable de la estructura de la tabla periódica. Con cada elemento, los electrones llenan orbitales definidos por reglas cuánticas que dependen del número atómico, lo que conduce a propiedades químicas reconocibles. Esta nueva perspectiva explicó por qué, por ejemplo, el sodio y el cloro, en lados opuestos de la tabla periódica en ciertas filas, se combinan tan bien para formar sal común, mientras que otras combinaciones son menos estables o no se unen de la misma manera. La era nuclear, lamentablemente, llegó con consecuencias aterradoras durante la Segunda Guerra Mundial y después. La fisión nuclear, explicada a través del efecto túnel cuántico y otros procesos nucleares, condujo al desarrollo de bombas atómicas. La subsecuente carrera armamentística impulsó grandes avances en aceleradores de partículas e investigaciones sobre partículas fundamentales. Los físicos descubrieron que protones y neutrones están formados por quarks unidos por gluones. Todo ello descrito por una teoría cuántica de campos llamada cromodinámica cuántica, QCD, por sus siglas en inglés. Mientras tanto, otra teoría cuántica de campos llamada electrodinámica cuántica se convirtió en una de las teorías más precisamente comprobadas, al predecir resultados con muchos decimales de exactitud. Todo esto demuestra que la mecánica cuántica no era solo un rincón curioso de la ciencia,
Se había convertido en el lenguaje con el que los físicos describen los ladrillos fundamentales de la realidad. Filosóficamente, los debates nunca terminaron del todo. Las objeciones de Einstein a la mecánica cuántica fueron retomadas por otros. Incluso hoy en día abundan las interpretaciones de la mecánica cuántica. Existe la interpretación de los muchos mundos, que plantea que cada evento cuántico origina múltiples ramificaciones del universo. Está la mecánica bohmiana, que busca restaurar un sentido de determinismo con ondas piloto. También hay interpretaciones relacionales y basadas en la información que sugieren que la realidad se basa fundamentalmente en relaciones entre observadores y sistemas. Aunque difieren en cómo representar la realidad cuántica, todas comparten la misma base matemática que ha sido confirmada una y otra vez por los experimentos. ¿Cómo podemos asimilar todo esto, especialmente si no tenemos una formación académica profunda? Una manera es ver la teoría cuántica como una historia de cambios de perspectiva. Solíamos pensar que la realidad era completamente cognoscible mediante leyes deterministas. Creíamos que los objetos tenían propiedades definidas en todo momento: posición, velocidad, color, todo fijo, tanto si los mirábamos como si no. La teoría cuántica nos dice, en esencia, que la naturaleza a escalas muy pequeñas podría no estar determinada hasta que interactúa con algo más, como un dispositivo de medición o un observador. Esta interacción fuerza al sistema cuántico a decidirse, lo que se revela como un resultado definido en nuestro mundo macroscópico. Entre interacciones, las partículas, u ondas, o ambas, están gobernadas por una función de onda que evoluciona de manera matemáticamente precisa, pero conceptualmente desconcertante. ¿Es real esa función de onda? ¿O es solo nuestro conocimiento sobre el sistema? La mecánica cuántica se encoge de hombros y dice: cualquiera de las dos interpretaciones sirve, mientras se calculen bien las probabilidades. Esto puede resultar profundamente insatisfactorio si lo que queremos es una imagen clara de lo que está sucediendo objetivamente. Pero es un testimonio del poder de las matemáticas y de la experimentación trabajando juntas. Puede que no comprendamos por completo lo que es. Sin embargo, podemos medir fenómenos, predecir resultados y construir maravillas tecnológicas a partir de estas predicciones. Otro punto clave es lo estrechamente conectado que todo puede estar a nivel cuántico. Las partículas entrelazadas retan la idea de que los objetos tienen existencias separadas e independientes. En la teoría cuántica, medir el spin de una partícula puede fijar instantáneamente el spin de otra, incluso si están a años luz de distancia, sin que haya ninguna señal clásica que viaje entre ellas. De nuevo, esto no viola el límite de la velocidad de la luz para la comunicación, pero rompe el concepto clásico de separabilidad. Cuando te alejas de esta historia, quizá te quedes con más preguntas que respuestas. Y eso es totalmente normal. La teoría cuántica está diseñada, en cierto sentido, para hacernos sentir un poco incómodos. Podríamos tentarnos a decir: entonces todo es al azar. Pero no es exactamente eso. El azar en la mecánica cuántica no es lo mismo que el caos o la carencia de sentido. Es un azar estrictamente gobernado por reglas matemáticas precisas. Cuando lanzas un par de dados, las probabilidades de sacar cualquier número son uniformes. Pero en la mecánica cuántica, las probabilidades están moldeadas por las funciones de onda que evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Así que no es un azar total, sino más bien un nuevo tipo de ley que trata con probabilidades en lugar de certezas. Si todavía te preguntas cómo una partícula puede estar en varios lugares a la vez, o cómo puede comportarse tanto como onda como partícula, estás en buena compañía. Generaciones de físicos se han enfrentado a los mismos enigmas. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, bromeó famosamente: si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica. Sin embargo, el mismo Feynman desarrolló una reformulación poderosa de la física cuántica conocida como la integral de caminos, que imagina que cada posible trayectoria que podría tomar una partícula contribuye a su comportamiento global. El resultado final, después de considerar todos los caminos posibles, es lo que realmente observas. De nuevo, suena absurdo, pero proporciona predicciones extraordinariamente precisas. En la actualidad, la teoría cuántica está en el núcleo de algunas de las investigaciones más avanzadas.
La computación cuántica busca explotar fenómenos como la superposición y el entrelazamiento para procesar información de maneras que las computadoras clásicas no pueden igualar. La criptografía cuántica utiliza las leyes de la mecánica cuántica para crear canales de comunicación seguros que, en principio, no pueden ser hackeados sin alertar al emisor y al receptor. También está la metrología cuántica, que usa efectos cuánticos para construir sensores de precisión sin precedentes, útiles para todo, desde la detección de ondas gravitatorias hasta mejores métodos de diagnóstico médico. Todas estas aplicaciones resaltan el hecho de que la mecánica cuántica no es solo un ejercicio intelectual abstracto, es un marco asombrosamente robusto que continúa demostrando su utilidad. Dicho esto, también nos obliga a replantearnos cómo definimos la realidad. ¿Es la realidad aquello que podemos medir y predecir? ¿O es algo más profundo que quizás siempre permanezca oculto a la observación directa? Para algunos físicos, la pregunta no vale la pena mientras las ecuaciones funcionen. Para otros es la cuestión central que los impulsa, buscando una comprensión más completa. También está la búsqueda de unificar la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad de Einstein. Sabemos que la teoría cuántica es excelente describiendo lo pequeño, y la relatividad describe muy bien lo grande, estrellas, galaxias, agujeros negros, la curvatura del espacio-tiempo en sí. Pero estas dos teorías aún no se han unificado en un solo marco coherente, especialmente en condiciones extremas, como el centro de un agujero negro o el inicio del universo. Así que todavía queda un gran desafío para los futuros físicos. Una teoría cuántica de la gravedad que por fin reconcilie la extrañeza de lo pequeño con la grandeza de lo grande. Así que, al salir de este recorrido vertiginoso, ten en cuenta que la teoría cuántica surgió de un puñado de problemas que la física clásica simplemente no podía resolver. Poco a poco se fue gestando una nueva comprensión, moldeada por figuras icónicas como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born y muchos otros. Propusieron ideas radicales: cuantos de energía, dualidad onda-partícula, incertidumbre, entrelazamiento, amplitudes de probabilidad. Estas ideas no eran solo caprichos teóricos. Cada una fue puesta a prueba en experimentos, y todas superaron la prueba. Con ello, nuestra imagen de la realidad se vio forzada a expandirse. Es fácil pensar en estos grandes científicos como genios alejados de la realidad, pero en realidad discutían con vehemencia, daban saltos de fe, cometían errores y los corregían. La mecánica cuántica fue un esfuerzo colectivo, un despertar gradual al hecho de que la naturaleza, en su núcleo, no se comporta como una gran máquina llena de engranajes diminutos. Más bien, se comporta como una danza cósmica de probabilidades, ondas de posibilidad e interacciones que desafían nuestras expectativas cotidianas. Si todo esto parece demasiado extraño, recuerda que hace siglos la idea de que la Tierra orbitaba alrededor del Sol también parecía absurda para muchos. La comprensión a menudo sigue a la aceptación. Y en el reino cuántico, la aceptación implica soltar algunas de nuestras suposiciones clásicas más arraigadas. Este desprendimiento puede ser desconcertante, pero también abre la puerta a la fascinación, la creatividad y descubrimientos tecnológicos. Después de todo, no necesitamos comprender por completo los entresijos de la realidad cuántica para usarla en nuestro beneficio. Pero el mero intento de comprenderla puede expandir nuestro sentido de asombro y recordarnos que el universo encierra sorpresas que apenas comenzamos a descubrir. Al final, la teoría cuántica es más que un conjunto de ecuaciones o resultados de laboratorio peculiares. Es un testimonio de la curiosidad humana y de nuestra disposición a cuestionar suposiciones. Muestra que incluso los aspectos aparentemente sólidos de nuestro mundo, como los electrones orbitando en los átomos o los fotones que brillan en una lámpara, están regidos por principios que pueden dejarnos perplejos. Sin embargo, de esa perplejidad surge un profundo sentido de admiración. La teoría cuántica, con toda su extrañeza, es un triunfo de la razón y la imaginación trabajando juntas. Ha reformulado nuestra comprensión de lo que es posible y sigue guiándonos hacia el próximo horizonte del descubrimiento científico. Y en cierto modo, eso es lo más emocionante. Aunque contamos ya con un siglo de conocimientos cuánticos, el viaje está lejos de terminar. Solo podemos adivinar qué nuevas revelaciones y tecnologías nos esperan mientras seguimos avanzando en la frontera cuántica. Hasta entonces podemos apreciar el hecho asombroso de que los objetos cotidianos que nos rodean, computadoras, teléfonos, luces,
se basan en principios que no hace tanto tiempo se consideraban absolutamente extravagantes. Y eso quizás sea el recordatorio perfecto de que el universo está lleno de maravillas que pueden transformar nuestro mundo una vez que nos atrevamos a explorarlas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.